Vorágine con la presentación del escritor Edwin Alidio Trujillo, quien viene a entregarnos, viene con un conversatorio bastante interesante, palabrario, la presentación del análisis de la narrativa de la violencia en el departamento del Huila. Estamos en la plazoleta del Centro Cultural José Eustacio Rivera, Tarima Arturo Co. Vamos a dar inicio a nombre de la Gobernación del Departamento del Huila por Huila Grande y la Secretaría de Cultura Departamental, Biblioteca Departamental y Fondo Mixto, con esta tarde, tercer día de Film Vorágine en su tercera versión. Edwin Alidio Trujillo Cerquera, autor, escritor, invitado en esta oportunidad. Para él, fuerte el aplauso, por favor. Y Edwin, bienvenido, muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes para todas y para todos. Vamos entonces a explicar un poco cuál va a ser como la dinámica en este espacio que tenemos de hablar un poco de quizás nuestras experiencias. A mí me acompañan en este momento dos personas muy jóvenes. Uno es mi hijo, que nos va a hablar un poco de su experiencia después de que hable quizás yo primero sobre la narrativa de la violencia. Brevemente es como una conversación más que una disertación académica. Mi hijo nos va a hablar un poco sobre su experiencia como escritor, como le gusta escribir relatos de terror. Entonces nos va a contar de dónde nace esa experiencia, por qué lo hace. Y también tenemos a mi izquierda a una mujer muy joven, que es un prospecto de poeta en nuestro departamento, que también nos va a contar sobre sus poesías. Va a leernos los poemas y va a decirnos un poco de dónde tan se desprende esa necesidad de expresar esos pensamientos del interior de su espíritu. Bueno, sin más preámbulos, yo quiero contarles a ustedes que la experiencia de escribir pues es una posibilidad de expresar quizás algunas situaciones que van surgiendo en la medida en que vamos existiendo, ¿no? Y hay un libro que me parece importante hablar de él, porque lo que intenta este libro, que lo escribí hace como unos 4 años, La violencia en el imaginario narrativo del Huila, es intentar rebuscar y ir a las entrañas de algo que nos hace mucha falta, y es la identidad. El Huila necesita mantener esas raíces identitarias y quizás a veces no se descubren o no llegamos a ella. Cada día en menor cantidad estamos a postre de las raíces, de dónde venimos, quiénes somos. En los colegios, en las universidades, hablamos de acontecimientes importantes, que no quiere decir que no dejemos de hablar de ellos, pero tenemos que encontrar los nuestros también. Hablar de la Segunda, de la Primera Guerra Mundial, de la Guerra Fría, quizás es importante. Sin embargo, también hay acontecimientos que resultan de gran relevancia, que han surgido en este punto geográfico de nuestra condición de huilenses, pero que quizás desconocemos, absolutamente desconocidos por todos y para todos. Lo que intentamos rescatar en esta obra es precisamente ir tras esa búsqueda de esos escritores, de esos relatos de gran relevancia que han quedado como en la oscuridad en las universidades y en los colegios. Lo primero que traigo para poder tener como un antecedente de por qué escribí sobre la violencia es que obviamente somos una especie que tiene un vínculo muy cercano con la violencia, ¿no? Todas las sociedades surgen precisamente de acontecimientos violentos, y cuando se construyen, cuando se edifican en su fuero comunal, intentan hegemonizar otros espacios. Entonces llega el tema de la colonización o de la esclavitud. Todos esos acontecimientos violentos van marcando un poco la estructura antropológica del ser humano.
Cuando vamos y hablamos de Hobbes, de Locke, de Rousseau, de Kant, sobre lo que ellos mencionan el estado de naturaleza, es decir, la primera generación para consolidar una sociedad, siempre se va a imponer por el más fuerte, el más listo, el más audaz frente a los otros. Esos son acontecimientos violentos que van generando y van llegando precisamente a construir pues, una idea, una ideología. Esas ideologías que se van imponiendo, la mayoría de las veces se imponen, pues generan, en algunos casos, ¿cierto? Generan una especie de desplazamiento frente a otras ideologías, generan también que algunas comunidades quedan restringidas en su capacidad de poder buscar también una postura dentro de la misma sociedad que se ha construido, y eso va llevando a que aparezcan unos acontecimientos que han sido marcados en diferentes espacios geográficos. Uno de los primeros que yo relato en este libro de ensayos es una novela bellísima que habría incluso que colocarla como obligatoria en las escuelas, en los colegios y en las universidades, que es La Venturosa, de Ramón Manrique. Esta novela que es escrita precisamente haciendo alusión a unos acontecimientos de violencia en el departamento, sobre todo de temas ideológicos, donde mitifican la figura de un guerrillero de la época, aparece precisamente por un acontecimiento muy sencillo. En esas oportunidades, en esos momentos, era muy frecuente que para poder engrosar las filas del ejército se hicieran lo que llamaban las cogiendas, es decir, llegaban a los diferentes veredas y municipios y tomaban a los jóvenes y se los llevaban casi que obligados a prestar servicio militar. En uno de esos acontecimientos tomaron a unos jóvenes, pero hubo una especie como de enfrentamiento entre el ejército y estos campesinos, y en ese enfrentamiento golpearon precisamente al padre de uno de esos jóvenes que se había escondido en el momento en que llevaron a la cogienda. Y a partir de allí él sale a defender a su padre y empieza todo un relato interesantísimo de una violencia que se va a recrudecer y se vuelve un general de los ejércitos revolucionarios. En este caso, Pepe, que era conocido como el hijo del Moán, mitifica su imagen porque era un guerrero infranqueable que llegaba a diferentes espacios y siempre ganaba, era victorioso en lo que se proponía. Entonces empezamos a recorrer allí con un lenguaje muy vernáculo, autóctono, todo como los acontecimientos violentos, de cómo la violencia sesgó precisamente nuestro departamento. Es una de las novelas que me parecen icónicas, quizás, que deberíamos de rescatar, y vienen otras obviamente que van a ser también recurrentes acá en el departamento de Huila, que están, como les digo, invisibilizadas, marginadas en los colegios y en las universidades. Yo, mis estudiantes en la universidad, yo soy formador, pero de abogados, formo abogados, sin embargo, eso no se dice para hacerles a ellos referencia a que conozcan nuestra identidad. Entonces les doy nombre, les pregunto quién es Reinaldo Matiz, y del 100% de mis estudiantes, por ahí un 2% sabrá quién era ese señor, y el que sabe quién era no tiene ni idea qué es lo que hizo. Son personajes absolutamente importantes para la región. Entonces, lo que intentamos es aquí rescatar esas figuras de gran relevancia que, entre otras cosas, pues han sido narradas por medio de varias obras. Hay una que se llama El fusilado de Tibacuy, del profesor Jonatán de la Sierra, y nos narra en esta obra más o menos, empieza a contarnos quién era, qué hizo y por qué es importante la figura de Reinaldo Matiz, un personaje absolutamente relevante para la ciudad. Lo que trajo, el progreso que trajo, sus acontecimientos, casi que se vuelve una leyenda viva, la forma en que murió,
La primera colegio nocturno lo instauró él, la primera fábrica de hielo, molinos, trilladoras, el primer hidroavión que llegó al departamento, pero en medio de todo ese progreso también él tuvo una vida agitada y violenta. La violencia forma parte de su vida, indudablemente. Muere violentamente, participa de las guerras, pues por algo la obra de Jonathan se denomina El fusilado de Tibacuy. Es una novela, quizás, o mejor que novela, es como una biografía, quizás del profesor o del doctor Reinaldo Matiz. También es importante rescatar que la violencia no se enquista en una manera, digamos, tradicional, como la ideológica, sino que también va variando dependiendo pues las condiciones sociales, ¿cierto? Tenemos entonces que la violencia se va volviendo más psicológica, más comunal, de una manera distinta, se intenta generar en diferentes espacios y versiones, y aparecen obras como de otras perspectivas, pero con una violencia totalmente distinta a la que estamos acostumbrados. Hoy en día, por ejemplo, podríamos indicar que la violencia ya es una violencia más digital, ¿no? Una violencia de medios de comunicación. Ya encontramos que los medios de comunicación pues van a jugar un papel determinante, la tecnología, una violencia tecnológica, todo va variando, y quizás las novelas que empiezan a escribir hoy en día pues tienen esos rasgos identitarios también. En este ensayo quiero mencionar pues que hay unos escritores que para mí fueron sorpresivos. Yo no sabía que habían escrito esas novelas y quizás ni siquiera que existían, como el tema de Antonio Palomar Avilés, una novela que se llama Raspa, bellísima también, una novela que no sé cuántas escribiría el profesor Antonio Palomar, pero pues en esta novela nos representa más o menos una violencia ideológica religiosa sobre la construcción de un burdel en un pueblo del Huila, que cómo genera unos antecedentes violentos por parte de la religión y de la moral familiar de aquel momento. También traigo unos cuentos bellísimos que escribió Luis Ernesto Lazo, en las cuales también revela un poco la violencia de Palermo. Pues, Luis Ernesto era palermuno, entonces allí también intenta reflejar un poco estos acontecimientos. También está la novela o los cuentos de Joaquín Peña Gutiérrez. Todos estos son escritos que lo que intento indicarles a ustedes es que la violencia forma parte de la identidad humana, forma parte de nuestros acontecimientos sociales cotidianos, y que es bueno conocerlas, no para volver a cometerlas, sino para saber de dónde venimos, qué tenemos, qué nos ha tocado vivir, por qué esta sociedad quizás podría ser mejor si hubiéramos conocido esa historia. Finalmente el ensayo lo termino haciendo unas especies de diálogos con 5 amigos de la época que me permitieron compartir un poco y hablar de estos asuntos de la violencia, ¿no? Entonces hablo allí con Jonathan de la Sierra un poco sobre la identidad y la violencia, hablo con Luis Ernesto Lazo también de lo mismo, hablo con Antonio Iriarte también de la violencia y la identidad, con Edgar Machado y con Edelmiro Moreno. Son ellos los que me permiten precisamente intentar como encontrarle un poco de sentido al tema identitario desde la violencia. La violencia, como les digo, forma parte integral del sentido de la vida, de la huilensidad, que debemos de conocerla, no para repetir esos acontecimientos, sino para poderlos hacer diferenciales con otros pueblos. Aquí se hace un ejercicio valiosísimo en el departamento del Huila, es rescatar un poco la historia, desde la Academia de Historia, quizás también desde algunas administraciones municipales y departamentales, se ha gestado el tema de la historia del Huila, una enciclopedia que intenta rescatar allí a partir de diferentes
diferentes escritores, historiadores, profesores, algunos acontecimientos históricos importantes. Eso es muy valioso para el departamento. También la historia de Neiva comprensiva, se ha hecho un ejercicio muy bello también, buscando como desde diferentes facetas encontrarle sentido a esa historia. Toda la historia obviamente nos va a permitir encontrar ciertas condiciones como de encontrarnos con nosotros mismos. La historia nos permite generar pues un espacio de reconocimiento. Ahora bien, pues, la historia también tiene unas particularidades y depende de quién la escriba. Pues obviamente de la institucionalidad, la historia va a tener un matiz poco más institucionalizado, pero habría que por lo menos que existieran esos acontecimientos, esas versiones, para poder después contrarrestarlos. Eso es lo importante en la lectura, no tragar entero, ¿no? Leer desde una perspectiva de que me permita a mí generar una crítica frente a lo que yo estoy intentando o me están intentando contar. La historia siempre será y va a ser precisamente del que la está escribiendo, va a llevar a cabo allí como un ensalzamiento de un acontecimiento particular. Si leemos la historia de los rusos, pues obviamente desmitifican a Napoleón, pues no lo van a endiosar como si lo hacen los franceses, ¿no? Cuando leemos a Víctor Hugo, y Víctor Hugo mitifica a un Napoleón poderoso, pero leemos a Tolstói y lo hace ver como un torpe en la guerra, en Guerra y Paz. Entonces, pues la historia depende de donde se escriba, es un tema muy relativo, que no quiere decir que no escribamos entonces historia, porque siempre que escribimos pues vamos a tener pues una versión, pero sí hay que saber leer historia, es un tema que tenemos que aprender, y lo primero es por lo menos conocer esos acontecimientos, de cualquier versión, conocer nuestros propios acontecimientos, conocer que en el departamento del Huila se gestó parte de la Guerra de los 1000 días, que la hacienda de Matamundo se llamó así porque allí acumulaban cadáveres, estaban apiñados, entonces se denominó de esa manera, que Fortalecillas era una pequeña fortaleza para la guerra, por eso se llamaba Fortalecilla, una fortaleza pequeña. Muchas cosas que quizás han ocurrido, pasan, y que no tenemos conciencia de ello en nuestra propia ciudad. Todos los días pasamos por esos sitios y no sabemos que efectivamente han sido importantes para la construcción de nuestra sociedad, de nuestra idiosincrasia. Eso es lo que se plantea desde este ensayo, ¿cierto? Busco eso como una reflexión, por eso al final termina con unas entrevistas de diferentes versiones, con diferentes autores. Es como para intentar generar unas inquietudes por parte de los que se acerquen al mismo. Yo creo que eso quería contarles, ya llevo 20 minutos charlando, no quiero extenderme porque eso se vuelve aburridor. No sé si tengan alguna pregunta, duda, inquietud, y si no, vamos a darle la palabra pues, a estos chicos que están a mi lado, que van a hablarnos un poco de su experiencia para aprender también un poco de todos, porque en la literatura, en la historia, en la filosofía siempre se logra aprender independientemente de cualquier edad o de cualquier condición, ¿no? Vamos a escuchar un poco a Juan Sebastián. Juan Sebastián, yo quiero presentarlo, es mi hijo. Juan Sebastián tiene 15 años, es un chico inquieto que le gusta muchas cosas, ¿no? Yo digo que es un investigador innato, le fascina investigar, saber cosas que todo el tiempo está curioseando, está haciendo 9º grado en el anglo-canadiense, le gusta la música, le gusta la literatura, le gusta la historia, entonces desde hace un tiempo para acá él ha venido con unas inquietudes, escribiendo un género que no es sencillo, un género que resulta un poco a veces también complejo, pero a él le fascina, es el género del terror, del misterio.
Entonces vamos a escuchar a Juan Sebastián a ver qué nos dice él frente a su experiencia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Como ya había mencionado mi papá, pues yo estoy en el anglo-canadiense, hago 9º grado, tengo 15 años, me gustan mucho los idiomas, el inglés, francés, italiano, incluso me gusta hablar hasta un poquito japonés. La verdad es que me gusta escribir mini cuentos, más que todo en género así como de terror, misterio, asesinato, inclusive una hasta de canibalismo, o sea, son crudos. Pero pues bueno, les voy ahorita a presentar un mini cuento mío, la verdad pues que me gusta demasiado, se llama Emily, el cual pues le voy a dar una breve introducción antes de leerlo. Trata de pues una niña de tan solo 13 años que desapareció. También pues ahí en el minicuento nos muestra pues que 364 días después de que esa niña, de que la menor haya desaparecido, la mamá encontró una carta donde revela información sobre pues la menor. Yo empecé a escribir este género porque la verdad me atrae demasiado, o sea, es un género que es interesante, o sea, la verdad es que tiene algo que me gusta, pero pues me atrae. La verdad es que, y pues yo empecé a escribir gracias a que una tarde yo estaba sentado, aburrido, solo en la casa, y yo dije, si mi abuelo escribe y mi papá escribe, ¿por qué yo no trato de escribir muy bien? Así que me senté en el computador, abrí Word y me inventé cualquier cosa y ahí lo escribí. Mi primer mini cuento fue un cuento de que trató sobre un primo mío y yo, y pues básicamente es sobre un monstruo que nos acecha. Pero pues, a ver, sin más preámbulos, les voy a leer el mini cuento Emily. Son cuentos inéditos, o sea que no han sido publicados en ningún lado. Así que pues bueno, vamos a comenzar. Emily. Han transcurrido 364 tristes y largos días desde que la pequeña Emily, de tan solo 13 años, desapareció sin dejar rastro alguno, dejando una familia devastada y sin esperanzas. Un día antes de cumplirse el primer año de la desaparición de la pequeña, la madre de Emily encuentra una carta reveladora con información sobre la menor. La carta, firmada por un ente anónimo, relataba aspectos desconocidos sobre la desaparición de Emily. Se confesaba que él no podía parar de pensar en ella. También afirmaba estar locamente enamorado de Emily, pero que tenía que parar y dejar de pensarla. Sabía que si no hacía algo al respecto, igual, todo terminaría. Las cosas se quedarían así y nadie iba a cambiar. Cuenta que aprovechó cuando Emily salió del colegio para hablarle e invitarla a una cabaña. También afirma que fue más fácil de lo que pensó, ya que Emily confiaba plenamente en él. La carta también cuenta detalles sobre cómo preparó el asesinato de la menor, el espacio en donde se encontraban y sobre las herramientas de tortura que utilizó. En la parte inferior de la carta decía que el día que se cumpliera exactamente un año de la desaparición de Emily, él se suicidaría asumiendo la culpa de su muerte. A la mañana siguiente, los padres de Emily escucharon un disparo en el cuarto. De su hermano. El hermano de Emily yacía en el suelo muerto con un disparo en la cabeza y junto a él una pistola. El padre, desconsolado, llorando junto al cadáver de su hijo, mientras que la madre, aterrada, observaba paralizada, atónita y pálida. Para hacer esto como más ameno, entonces luego del cuento Sebastián, voy a hacerle unas preguntas a Sebas como para escuchar un poco cuál ha sido su experiencia y por qué le gusta escribir. A ver, Sebas, cuéntanos de dónde nace quizás la inquietud de querer expresar esas ideas y volverlas cuentos. ¿De dónde nace? No, pues, ¿qué te digo? Me lo imaginé
O sea, es que la verdad es que estos son temas fuertes porque yo también he escuchado casos así como similares a esto, casos bastante fuertes, casos de desaparecimiento, casos así feos, ¿no? Y pues yo dije, ¿por qué no plasmarlo en un cuentico, en un mini cuento? Así que pues me senté, me lo imaginé y lo escribí. Es decir, que a veces la realidad de esas historias que encontramos en los noticieros, en la prensa cotidianamente, que reflejan a veces unas atrocidades, una violencia desproporcionada, son también como inspiración para poder traducirlos y escribir historias. Así es. Bueno, y Sebas, ¿qué esperas en el futuro? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres escribir más cuentos de terror, entrar a otras, quizás a otras áreas de la narrativa, como la ficción, o quieres mantenerte allí? ¿Qué quieres leer? ¿Qué estás leyendo para poder irte y aprender un poco más del género? Pues en un futuro me gustaría hacer más minicuentos de este estilo para asimismo pues publicar mi libro en base a estos minicuentos. La verdad yo creo que puede que esté interesado en probar otros estilos, pero no sé. Y pues ahora mismo estoy leyendo a Ambrose Bierce, el cual pues tiene unos cuentos bastante buenos que me gustan, que son inclusive mucho más crudos que los míos, pero pues me gustan. Y pues también parte de ello me inspira a seguir haciendo pues este tipo de cuentos. Ok. Bueno, ahora vamos a dar el paso a escuchar a Juliana Ortega, que ella va a hablarnos de un género distinto quizás de los cuentos, al del ensayo, y es el género de la poesía. Juliana es una poeta innata, entonces nos va a contar un poco sobre por qué escribe poesía y nos va a leer una poesía. Muchas gracias, Edwin. Buenas tardes. Pues la poesía es más que todo basado en el sentir humano. Y pues esta idea de escribir nace a partir de la pérdida de un ser amado de mi abuela hace unos 6 años. Entonces, pues les voy a compartir 3 poesías que vienen en base a un libro que está próximo a publicación, que se llama Entre las flores y el mar. Entonces, en este libro vamos a encontrar un recorrido de esos sentimientos humanos que no muchas veces son pronunciados, pero que se llevan por dentro. Entonces, en primer lugar, voy a compartirles la poesía El Faro. Esta poesía fue escrita para describir aquellos momentos o aquellos seres, aquellas personas que en un momento de nuestras tinieblas han estado ahí para iluminar nuestro camino. Entonces, El Faro. Brilla sobre la cúspide de una colina, baila durante las noches sin luna, cubriendo a los navíos perdidos, con ese velo de espuma que se camufla entre las olas y ese silencio que grita ¿dónde está la orilla? Atrae con tu canto de sirena a los marineros que anhelan sumergirse entre los picos, a esos que se ahogan en la inmensidad de la sal del olvido. Refleja esas tempestuosas aguas que suspiran, desean y recelan con fuerza, tragándose con violencia a quienes no sufren de demencia, esperando el sigilo de los pasos que pronuncian en susurros renegados tierra a la vista. Bueno, entonces así finaliza El Faro y prosigo a compartirles la segunda poesía. Entonces esta se titula Bailarina, es un recorrido
o más bien una inspiración de esos momentos en el que la danza llega a nuestros corazones y de cierta forma nos ayudan a llevar con suavidad esos zapatos de satín. Entonces, bailarina. Cigüeña con plumas de nieve, posa con suavidad tus zapatos de satín, sobre ese frío pico que deshace tus alas, en la vacilante esencia una nota musical. Respira ansiosa sobre tus uñas, elevando con elegancia tus vaporosas faldas tejidas con las olas del mar. Grácil ninfa del lago, con los labios teñidos de azul, goza danzante entre los hielos sueltos del leotardo, ante los ignominiosos ojos que, cautivados por tu figura, olvidan que posees mente y sentimientos. Bailarina pomposa de silueta afinada, dotada de belleza y ambición, transita por los aires, fiel monarca, con tus pies de hierro, ligeros como pluma, bajo la tierna luciérnaga residente en el majestuoso claro de luna, que te hace esclava de esa etérea belleza que te viste, enjaula y condena en la gallardía de un fiero cisne. Y por último, un recorrido acerca de lo que es el anhelo, de ese sentimiento de ausencia que muchas veces toca nuestra puerta. Se titula La Cuarta Estación. Bello atardecer compuesto por pétalos de rosas silvestres y vitrales de coral. Añade un poco de calma a mi alma turbulenta. Envuelve con tu abrigo mi corazón herido. Sana con tu anhelo la cicatriz que atraviesa mi vida, que despedaza mis sueños, rogándome día y noche la esperanza de morir. En la transición de las noches largas y días cortos, sembrarás un árbol y lo pintarás de púrpura, y cuando las hojas caigan, recordarás mis labios, imaginarás mis besos y desearás tenerlos nuevamente. Ya no estaré, me habré ido con la brisa, me hallaré cruzando los campos de amapolas y destrozando las raíces que me ataban. Y como hoja rota, abonaré los campos, adornando con mis escasos sueños las proezas de alguien más, en donde las luces boreales trazarán un sendero, colocando con cuidado esas risas que una vez fueron un secreto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juliana. Juliana, coméntanos un poco, ya que tenemos tiempo, ¿cierto? Todavía tenemos tiempo para charlar un poco más. ¿Por qué el género de la poesía, cierto? ¿Por qué escogió, digamos, cuando uno expresa pensamientos puede haber incluso escribir cuentos, ensayos, pero su merced dijo, voy a escribir poesía? ¿Por qué escogió la poesía? Que a mi criterio la poesía es como lo más elevado, ¿no? Dentro de las narrativas es llegar a lo excelso. La poesía es lo más difícil de escribir. ¿Por qué le dio por medirse con la poesía? Bueno, Edwin, es una buena pregunta. Entonces, pues yo considero que así como se dibuja, como se puede escribir narrativa a nivel de ensayo o cuento, a veces no es suficiente el simple hecho de plasmar una palabra tras otra, sino de transmitir ese sentimiento humano. Y eso es algo que posiblemente la poesía, en mi caso, imparte. Y pues supongo que es por esa razón que seguiré escribiendo. Bueno, y ahora cuéntanos qué tipo de poesía. O sea, hay diferentes tipos de poesía: histórica, la poesía, digamos, más sensible, tirada como más sentimental, ¿cierto? O poesía filosófica. ¿Cuál es tu estilo en la poesía? ¿Con cuál te quedas? Bueno, normalmente sabemos o asociamos la poesía con los sentimientos de amor, pero entonces la poesía no solamente es el amor de una pareja hacia la otra, no lo es. A veces podemos ir desde el punto más crudo de, como dijo Juan hace un rato, hasta la cúspide de la tristeza. Entonces, yo, pues, como me presentó Edwin hace un momento, yo soy estudiante de biología
Entonces mi inspiración viene basada hacia esos ámbitos de la naturaleza. Entonces hacia ese rincón olvidado que eran los árboles, que era la brisa, que son las nubes en el cielo. Salirnos un poco de esa visión lógica y científica de lo que son las neuronas o lo que es el tema bioquímico humano. Irnos más hacia la parte que nos compone por lo que somos. Entonces yo considero que mi poesía viene de todas partes y eso es lo que la hace diferente, que trato de cautivar y escribir una historia que se puede imaginar en un solo instante. Muchas gracias, Juliana. Bueno, para ir concluyendo nuestra sesión, quiero aprovechar un poco el espacio para hablarles brevemente, y con eso vamos cerrando, de un libro de ensayos que me parece como una especie de exorcismo quizás de la juventud, ¿cierto? Hay autores que marcan mucho en la juventud, autores que uno termina adorándolos, después odiándolos, son autores que van a permitirnos crecer, a aprender de ellos, y precisamente este pequeño libro de ensayo, La sutileza de un orgasmo literario, pues hace alusión a una especie de reconocimiento a esos autores que despertaron gran interés e inquietud en la juventud. Uno de los primeros autores que para mí marcó mucho, o me marcó mucho, precisamente fue Anton Chejov, un ruso que escribió mucho cuento, era médico, pero escribía una gran cantidad de cuentos y obras teatrales. Ese es un autor que realmente cobra un lugar especial en mi formación como lector. Anton Chejov es un autor de gran relevancia a nivel mundial, traducido a todos los idiomas, ¿no? Un autor muy importante, y aquí hay un escrito sobre él, se llama El despertar de lo humano en Chejov. Otro autor que me parece que me ayudó a crecer y me dio la mano desde la niñez es Hans Christian Andersen. Es un autor noruego, también supremamente importante, tanto así que el premio Nobel para la literatura infantil se llama el Andersen. Este autor también, pues me aprendí de él, un maestro en el cuento, en la novela, porque él también escribió novela, y en el teatro. Aquí hay un ensayo de él que se llama Andersen y la auscultación de la conciencia. Hay otro autor también más de la juventud que me parece que marcó un hito importante, y es el maestro George Orwell, con una obra, una distopía, se llama 1984, una de las grandes distopías del mundo, George Orwell. Otro maestro latinoamericano que me marcó mucho es el profesor Augusto Roa Bastos, uno de los grandes escritores latinoamericanos. Escribió una obra maravillosa que se llama Yo el Supremo, una obra de un dictador paraguayo que tiene una particularidad, tiene un sentido autóctono e identitario por la región, una cosa inmarcesible. Entonces lo que intenta traducir allí el profesor Augusto Roa Bastos en su obra es precisamente cómo la dictadura abarca precisamente, cobija un Estado, y que a pesar de que busca o pretende cosas que pueden generar identidad, aún así por su forma, por su manera de imponerse, no es sana. Hay otros autores que también van a generar un gran impacto en el crecimiento personal. Uno de ellos es Julio Cortázar, ¿no? Julio Cortázar es un autor casi que juvenil, que nos llega a muchos. Todos en algún momento hemos leído a Cortázar, con su obra monumental Rayuela, ¿no? Uno la lee 2, 3 veces, quizá la primera vez no entiende mucho, la segunda vez tampoco y la tercera vez menos, pero siempre la leemos. Es una obra magnífica, que
lo que traduce allí es unas reflexiones sobre el amor, sobre la muerte, sobre la vida, la amistad, que también nos acompaña en ese crecimiento de la lectura. También hay un autor, un ruso, que me causó gran conmoción, y es León Tolstói. León Tolstói tiene unas obras particularmente muy longevas, pero es absolutamente maravilloso. Guerra y Paz, Ana Karenina, son obras de Tolstói que van a marcar un hito impresionante en la experiencia como lector. Vienen otros autores que quizás son también de igual importancia. Por ejemplo, un autor latinoamericano que me parece a mí que creo que todos lo hemos leído alguna vez, es Jorge Luis Borges, ¿no? Es un autor de una altura intelectual impresionante. Desafortunadamente nunca escribió novelas, siempre ensayos y cuentos, pero de una calidad impresionante. Jorge Luis Borges es un autor que llega con cualquier cuento, cualquier poema o cualquier ensayo y lo enclava a uno y lo ata a su literatura. Absolutamente modesto, ¿no? Un autor modesto, pero de una grandeza impresionante. Y finalmente, pues hay otros autores allí que son más filosóficos, porque yo tengo esa inclinación bastante fuerte por la filosofía. Cada vez más la filosofía me arrincona la literatura, y esos autores de la filosofía que han buscado y pretendido las categorías de verdad, de justicia, de conocimiento, ¿cierto?, que venimos nosotros indagando sobre ellos. Entonces, varios autores: Platón, Aristóteles, Hobbes, Locke y Hume, que son autores recurrentes en el tema de la filosofía. Bueno, la invitación también es para que vayamos a los distintos stands, ¿cierto? Pasemos por el stand de Atón. Esta tarde se presenta Atón a una charla para caricatura. Stand número 2, pasamos por el stand número 2, allá están los libros. A las 5 de la tarde se presenta Atón a hablarnos un poco de su experiencia como caricaturista. Entonces están cordialmente invitados. Va a pintar, va a hacer una caricatura y va a hablarnos de la caricatura como crítica. Es una de las quizás formas más difíciles de expresar en unos trazos muchas palabras, ¿no? La caricatura tiene unos antecedentes importantes, y es que para poder sacar a la postre una caricatura tiene uno que tener en la mente todo un andamiaje social, político, religioso, económico, y demostrarlo con unos gestos y en una imagen. Pues eso es lo que viene haciendo Atón hace más de 40 años y nos va a mostrar en la tarde de hoy en esta filvorágine. No sé si mis compañeros, estos jóvenes, estas promesas de la literatura y de la poesía, quieran decir algo más. Bueno, pues agradecerles a todos por la asistencia a lo que es la Feria del Libro. Es muy importante que incentivemos a nuestros jóvenes a seguir leyendo y escribiendo, y pues invitarlos a que, como dijo Edwin, nos sigan acompañando el día de hoy. No, pues muchas gracias por acompañarnos. Recuerden pasar por el stand número 2, allá pues le vamos a mostrar los 3 libros de mi papá, mi mini cuento, las poesías y las obras y los dibujos de Juliana, las caricaturas de mi abuelo. Si quieren, si les gusta y le atrae la caricatura, el libro de mi abuelo, pues en ese libro él nos muestra pues las caricaturas que él ha hecho, su travesía pues en esos 40 años que ha sido pues caricaturista y periodista.
El libro tiene 200 caricaturas que van desde la década de 1970 hasta la década de los 2010. Como dije, tiene 200 caricaturas que se eligieron de 5.000 en total. Y así que pues muchas gracias y ojalá nos volvamos a encontrar. Chao. Bueno, muchas gracias para todas y para todos y estamos ahí en el stand 2.